Muchas gracias por la invitación al Pastor Roy, a la Iglesia Shalom, a la Academia. Muchas gracias por esta posibilidad de compartir este mensaje. Otra iglesia es posible para la juventud. Y es una necesidad que cada iglesia, y es una necesidad que la iglesia local y la iglesia universal lo tiene. La necesidad de poder hacer una iglesia diferente para las nuevas generaciones. ¿Les parece si tomamos un momento para orar? Dios, te damos gracias por este tiempo. Gracias, Jesús, porque nos has dado la posibilidad de venir el día de hoy y capacitarnos. Te pido que esto no sea un seminario más, conferencia entre conferencia más, otro check en la lista que marcamos, sino más bien que tu Espíritu Santo nos toques, que seas tu Espíritu Santo quien active algo en nuestros corazones, golpea nuestros corazones para que podamos salir y hacer cosas diferentes. No nuevas recetas, no cosas que están de moda, sino más bien que podamos ir a tu palabra y en obediencia caminar contigo y ser guiados paso a paso por lo que tú quieres que hagamos. En tu nombre, Jesús, te doy las gracias. Amén. Buenísimo, muchas gracias a todos por estar el día de hoy. Creo que en este momento el reto más grande es poder sobrellevar y poder ganarle la batalla a la marea alcalina, porque ese almuerzo estuvo buenísimo, así que muchas gracias, porque la verdad estaba muy bueno. Yo lo necesitaba, no sé ustedes. Otra iglesia es posible hacia la juventud. Quiero explicarles un poco de quiénes somos nosotros. Ahí en el centro está mi esposa y mi hijo Ezequiel, mi esposa Jerusha y mi hijo Ezequiel. En la foto al lado derecha suya, abajo, es el equipo plantador de 3 familias que ahorita hemos asumido el reto de ir y hacer la voluntad de Dios en San Pedro. Nosotros trabajamos en la calle La Amargura, principalmente en San Pedro, Montes de Oca, donde hacemos iglesia de una manera diferente, donde llevamos el mensaje de Jesús a través del servicio de la comunidad, donde lamentablemente en la calle La Amargura los encabezados no son nada bueno. Siempre es, pasa esto, pasa aquello, mataron a alguien, apuñalearon a alguien, un bajonazo. La realidad es de que la calle La Amargura está agonizando con una necesidad muy grande de Jesús, al igual que cada una de nuestras localidades. Y es ahí donde Dios nos ha mandado a trabajar, en la calle La Amargura. Empezamos hace 2 años, empezamos sirviendo, somos misioneros locales de Villa Donante Heredia, empezamos sirviendo en la calle La Amargura. Tenemos un garage donde ponemos una parrilla y tiramos todos los viernes de por medio 200 hamburguesas y regalamos hamburguesas. Algo diferente. Les servimos a las personas sin importar cuántas quieren, les servimos a las personas, amamos a las personas sin esperar nada a cambio, sin esperar un gracias, sin esperar absolutamente nada a cambio. Lo que nosotros hacemos es que compartimos el amor de Jesús, sembramos luz, esperanza y amor en un lugar que su mismo nombre lo tiene maldito. En un lugar donde lamentablemente muchas personas van a buscar droga, donde muchas personas van a caer en vicios, donde muchas personas van a desperdiciar su vida, su tiempo, sus recursos, pero no esperan que van a ir a la calle La Amargura a tener un encuentro con Jesús, un encuentro de reconciliación. Y es lo que hacemos. Desde hace 2 años, como les mencionaba anteriormente, regalamos hamburguesas, compartimos el amor de Jesús a través de una hamburguesa. Y desde septiembre del año pasado empezamos a reunirnos. Nosotros vivimos a 400 metros de la calle y en nuestro garage, que es la foto que está al lado derecho arriba, perdón, izquierdo arriba, empezamos a reunirnos, tener un grupo pequeño, invitar a la gente de la comunidad, invitar a los que pasan. Han llegado muchas personas, muchos estudiantes, y la verdad simplemente caminamos con el afán de ser obedientes y no con el afán de crecer en número, sino con el afán de crecer en Jesús. Ahora bien, otra iglesia es posible, definitivamente, otra iglesia es posible, y es una necesidad muy grande. Sin embargo, el reto es grande
pero el reto es grande cuando decidamos salir de la zona de confort en que estamos. Cuando decidamos salir nosotros de, lamentablemente, este compromiso que tenemos con ese arraigo de hacer las cosas según la costumbre, que generación tras generación lo ha estado haciendo. Yo llegué como al final del mensaje de, creo que era el pastor Luis o Alberto, y mencionó muchas cosas que la verdad yo dije, wow, Dios raro que une todas las piezas del rompecabezas. Y después el pastor Víctor también. Pero la realidad es eso: si vamos a simplemente escuchar y vamos a volver a nuestras iglesias locales para seguir haciendo lo mismo, lamentablemente solo venimos aquí a tener un tiempo de coinonía, a compartir entre nosotros y a comer súper rico, y después de eso nada más. Si vamos a volver a seguir haciendo lo mismo, si lamentablemente seguimos sumergidos en la competencia y en el mini reino entre las iglesias y esto es mío, si lamentablemente seguimos en eso de reciclar cristianos que pasan de una iglesia a otra y empezamos a hacer programas no para afuera sino para adentro, no venimos a aprender absolutamente nada. La necesidad está en la calle. La necesidad de llevar un evangelio y de proponer otra iglesia es posible si somos obedientes a lo que Dios nos está llamando a hacer. Si queremos servirle a la comunidad sin importar nada a cambio, sin esperar nada a cambio. Estamos en un sistema que lamentablemente a partir de los 80s, después de una gran revolución en Estados Unidos, se empezó a dar, en el cual el pastor Jim Cymbala, de una iglesia que se llama Brooklyn Tabernacle en Nueva York, lo menciona como el ABC. El ABC en inglés del sistema del éxito, donde A significa attendance, que sería asistencia, el B significa buildings, que significa edificios, y el C, cash, que yo creo que eso en inglés y en español se entiende, ¿no? Eso es una mentira, es la mentira más grande. Y lamentablemente la iglesia costarricense y Costa Rica en general, siendo muy americanizado, copiamos la mayoría de cosas, y no es que todas las cosas. Y dejamos de ser criollos en nuestro evangelio y empezamos a vendernos esas ideas que nos han impuesto personas tras personas, generaciones tras generaciones, donde lamentablemente entre más asistencia voy a necesitar más edificios, más grande, hacer aquí, hacer allá, y entrar el flujo de caja, y empezamos en una iglesia a tener una iglesia corporativa. Yo he trabajado en corporaciones transmundiales o globales, y he tenido la posibilidad de tener iglesias como clientes. El año pasado todos mis clientes eran iglesias en Estados Unidos y tenía que ir a visitar a muchos, y me daba cuenta de esta realidad donde las iglesias de repente entraron en este modelo de éxito y decidieron: vamos a ir no solo a Empoadas, sino también a Fraijanes de repente, y vamos a ir también a Sabana Redonda, para poner un ejemplo, aquí en las localidades aledañas. Pero no vamos a abrir una iglesia local y vamos a enviar a unos pastores y vamos a enviar un equipo. No, lo que vamos a hacer de repente es comprar un buen equipo de sonido, buena conexión a internet, buenas pantallas, y vamos a transmitir el mensaje. No tiene sentido. Es contraproducente que nosotros tratemos de volver a la iglesia de hechos cuando estamos actuando y caminando de la manera más rápida a alejarnos de ella misma. Es contraproducente seguir un sistema donde creemos que la asistencia, los edificios y el dinero me van a hacer exitoso. Si seguimos este modelo que generación tras generación es replicado, lamentablemente vamos a terminar de la manera en que han terminado muchas iglesias. ¿Cuál es esa? Se puede preguntar usted. La manera en que no levantamos una nueva iglesia y cerró. El COVID es un reflejo a las iglesias de eso. No se levantó una nueva generación, la iglesia terminó cerrando, o la iglesia terminó entre familia, o entre muchas cosas. ¿Qué está pasando acá? Una nueva iglesia es posible si estamos dispuestos a aceptar la voluntad de Dios para nuestras vidas y dejando atrás cualquier enseñanza o inclinación a querer hacer lo mismo de siempre, pero con el deseo de ver resultados diferentes. Esto completamente sería contraproducente. Antes el pastor Víctor mencionó el significado o la definición de
de estupidez o de idiotez o de locura, y es hacer exactamente las mismas acciones y esperar resultados diferentes. Barna es un grupo muy grande que lo que hace es agarrar documentos y hacen entrevistas y todo esto. Barna sacó hace como 6 años ya, un toque viejo, pero esto a mí se me quedó en el corazón y en la mente. Sacó un estudio que decía, de todos estos niños que han entrado a la iglesia, estos niños que empiezan, tal vez ustedes son alguno de ellos o sus hijos, que fueron a todas las vigilias, que fueron a todos los campamentos, que estuvieron en absolutamente todo lo de la iglesia, salieron de la escuela, entraron al colegio, fueron a la universidad y seguían en la iglesia. De 100 cristianos que pasaron todo este proceso, solo 4 de ellos vuelven a la iglesia cuando se gradúan de la universidad. Estamos hablando de que son cristianos. Y los no cristianos, otra iglesia es posible si nosotros decidimos aceptar el reto. Una nueva iglesia para la juventud claramente es posible. Y bueno, una introducción un toque larga, mas sin embargo les voy a pedir a ustedes que me acompañen al pasaje que vamos a estar estudiando el día de hoy, que es Segunda de Reyes 2, del 1 al 18. Dice así, Segunda de Reyes 2, del 1 al 18. Cuando se acercaba la hora en que el Señor se llevaría a Elías al cielo en el torbellino, Elías y Eliseo salieron de Gilgal. Entonces Elías le dijo a Eliseo, quédate aquí, pues el Señor me ha enviado a Betel. Pero Eliseo respondió, tan cierto como el Señor y tú viven, te juro que no te dejaré solo. Así que fueron juntos a Betel. Allí los miembros de la comunidad de profetas de Betel salieron a recibirlos y le preguntaron a Eliseo, ¿sabes que hoy el Señor va a quitarte a tu maestro y a dejarte sin guía? Lo sé muy bien, cállense. Elías, por su parte, volvió a decirle, quédate aquí, Eliseo, pues el Señor me ha enviado a Jericó. Pero Eliseo le repitió, tan cierto como el Señor y tú viven, te juro que no te dejaré solo. Así que fueron juntos a Jericó. También allí los miembros de la comunidad de profetas de la ciudad se acercaron a Eliseo y le preguntaron, ¿sabes que hoy el Señor va a quitarte a tu maestro y dejarte sin guía? Lo sé muy bien, cállense. Como un toque de actitud ahí, ¿verdad? De parte de Eliseo. Una vez más Elías le dijo, quédate aquí, pues el Señor me ha enviado al Jordán. Pero Eliseo insistió, tan cierto como el Señor y tú viven, te juro que no te dejaré solo. Así que los dos siguieron caminando. Versículo 7, y se detuvieron junto al río Jordán. 50 miembros de la comunidad de profetas fueron también hasta ese lugar, pero se mantuvieron a cierta distancia frente a ellos. Versículo 8, Elías tomó su manto y enrollándolo golpeó el agua y el río se partió en dos, de modo que ambos cruzaron en seco. Al cruzar, Elías le preguntó a Eliseo, ¿qué quieres que haga por ti antes de que me separe de tu lado? Te pido que sea yo el heredero de tu espíritu por partida doble, respondió Eliseo. Has pedido algo difícil, le dijo Elías, pero si logras verme cuando me separen de tu lado, te será concedido, de lo contrario no. Iban caminando y conversando cuando de pronto los separó un carro de fuego con caballos de fuego y Elías subió al cielo en medio de un torbellino. Eliseo, viendo lo que pasaba, se puso a gritar, Padre mío, carro y fuerza conductora de Israel. Pero no volvió a verlo. Entonces agarró su ropa y la rasgó en dos. Luego recogió el manto que se le había caído a Elías y regresando a la orilla del Jordán, golpeó el agua con el manto y exclamó, ¿dónde está el Señor, el Dios de Elías? En cuanto golpeó el agua, el río se partió en dos y Eliseo cruzó. Los profetas de Jericó al verlo exclamaron, el espíritu de Elías se ha posado sobre Eliseo. Entonces fueron a su encuentro y se postraron ante él, rostro en tierra. Mira, le dijeron, aquí se encuentran entre nosotros tus servidores 50 hombres muy capaces que pueden ir a buscar a tu maestro. Quizá el espíritu del Señor lo tomó y lo arrojó en algún monte o en algún valle. No, respondió Eliseo, no los manden. Pero ellos insistieron tanto que él se sintió incómodo y por eso les dijo, está bien, mándelos. Así que enviaron a 50 hombres, los cuales buscaron a Elías durante 3 días, pero no lo encontraron. Versículo 18 dice, cuando regresaron a Jericó, donde se había quedado Eliseo, él les reclamó, no les advertí que no fueran.
Este texto se compone de 3 escenarios. Escenario número 1, versículos 1 al 7. Escenario número 2 y el clímax del mismo es del 8 al 14. Y el escenario número 3, antes de que pase a otra historia, lo encontramos en el versículo del 15 al 18. 3 escenarios importantes que vamos a estar viendo hoy en cómo se da ese cambio generacional. La importancia de un mentoreo es lo más relevante que encontramos en estos primeros versículos, en esta primera escena, en los versículos del 1 al 7, que acabamos de leer claramente. Es claro que un mentoreo es vital en nuestras vidas. Las compañías han adaptado esto. Las compañías, ¿de dónde sacaron este principio? Lo sacaron de la Biblia. La realidad es de que yo, en mis diferentes trabajos que he tenido, siempre me han dicho, bueno, usted ocupa un mentoreo, y hasta cierto punto, o años después, tengo la posibilidad de mentorear a otros, pero es necesario, es importante. Este asunto del mentoreo son claves de sabiduría. De mi parte, tengo 5 años de estar siendo mentoreado por una persona que todas las semanas nos vemos, compartimos vida, va más allá de ir y estudiar la Biblia. Compartimos vida. Mi esposa lo hace con su esposa, y una vez al mes nos reunimos los 4, y a veces 5, a veces se va Ezequiel porque no tengo quien lo cuide, y compartimos una cena y compartimos vida. Esas personas han caminado con nosotros y hemos podido llegar a entender la necesidad del mentoreo y duplicarlo con otros jóvenes que lamentablemente están caminando solos. Si hasta este momento usted está pensando en una persona que usted necesita empezar a mentorear, qué dicha. Si usted en este momento está pensando, a mí nunca me mentorearon, es el momento perfecto para que usted empiece a cambiar eso. Y es en este punto donde vemos el mentoreo de Elías con Eliseo. En el versículo 1 dicen que cuando se acercaba la hora que el Señor se llevaría a Elías al cielo en un torbellino, Elías y Eliseo salieron a Gilgal. Aquí ambos tienen una misión. Elías claramente será arrebatado. Eliseo, como hemos leído, lo que quería era una partida doble del espíritu de Elías. En el versículo 2, aparentemente hay un cambio en la visión de Elías. Porque ¿qué es lo que le dice Elías? Elías le dice, quédate aquí. Quédate, está un toque feo ahí. Okay. Quédate aquí, pues el Señor me ha enviado a Betel. Qué interesante que de repente Elías, sabiendo qué es lo que quiere Eliseo y que lo ha seguido durante años, que él mismo lo ha llamado al ministerio, le dice en su día que él va a ser arrebatado, quédate aquí. Pero Eliseo muestra la necesidad de su mentoreo. ¿Y qué es lo que le responde Eliseo? Tan cierto como el Señor vive, te juro que no te dejaré solo. Y fueron a Betel. Versículo 3, aparentemente todos sabían lo que iba a pasar. Qué importante es eso cuando estamos mentoreando a alguien. Qué importante es dentro de la iglesia local que la iglesia sepa que el pastor, el grupo pastoral, los diferentes pastores están mentoreando a X, Y, Z. Es importante que la iglesia local sepa acerca del mentoreo. Tanto así que dice el versículo 3, ¿sabes que hoy te van a quitar? Que hoy el Señor va a quitarte a tu maestro y va a dejarte sin guía. Versículo 4, se mantiene el cambio de visión. En este momento, de nuevo, Elías le dice a Eliseo, quédate aquí. Sin embargo, Eliseo responde de la misma manera, tan cierto como el Señor y tú viven, te juro que no te dejaré solo. Qué importante es esto. De nuevo el versículo 5 encontramos esa repetición. Si hemos estudiado Biblia, y estoy seguro que lo hemos hecho, sabemos que estas repeticiones no son coincidencia. Es la manera en que se está subrayando, es la manera en que está en negrita y en mayúscula y como en letra 2000 para que se pueda entender. Es un punto que la Biblia está mencionando acá. Es un punto de necesidad. Un punto de necesidad que nosotros tenemos que entender tantas repeticiones. ¿Y qué es lo que tenemos que entender? Que una vez más Elías, versículo 6, le dice a Eliseo, quédate aquí. Tercera vez. Pero Eliseo sigue con el deseo de ser mentoreado. Y los dos siguieron caminando. Es muy interesante ver cómo
a tantas objeciones o tantos mandatos que Elías le ha hecho a Eliseo de quédate aquí. Él, sin embargo, Eliseo termina respondiendo, después termina repitiendo y finalmente insistiendo. Las nuevas generaciones necesitan ser escuchadas, claramente las nuevas generaciones necesitan ser mentoreadas y van a insistir, pero van a insistir hasta cierto punto, donde si ustedes como pastores y líderes de iglesias locales no lo están mentoreando, ahí viene quién los va a mentorear. Y qué dicha que respondieron esa pregunta a ustedes, pero ¿saben qué me he dado cuenta yo? Que lamentablemente los que los terminan mentoreando, si no es el mundo, es peor aún, de cierta manera, Facebook, YouTube, Instagram, TikTok, entre otros, falsos maestros. Y ellos, como no saben, como respondieron, como repitieron y como insistieron, pero no se les dio lugar, lamentablemente van a ir a otro lugar donde ven un clip, ven un video 20, 15 minutos y de repente dicen, esto es. Qué triste, qué triste. ¿Cuál es la aplicación con todo esto? La pregunta para las nuevas generaciones es, ¿quién está caminando contigo? Y la pregunta para las generaciones que ahorita están a cargo y que van de salida, ¿quién puede caminar con usted? Pastor, líderes, ¿quién puede caminar con ustedes? ¿Quiénes son los que van a asumir ese nuevo reto de la iglesia? Versículo 7, importantísimo de nuevo, los testigos. Dice, y se detuvieron en el río Jordán 50 miembros de la comunidad de profetas. Fueron también hasta este lugar y se mantuvieron a cierta distancia frente a ellos. La iglesia de nuevo necesita ser testigos de quiénes son los nuevos que se están levantando. Saben, tal vez les va a dar mucho miedo llegar y ponerse de frente y enseñar. Tal vez no están preparados, tal vez no tienen las posibilidades, o tal vez no se quiere soltar el micrófono aún. Pero ellos necesitan un espacio. Pónganlos al frente, que oren, pónganlos al frente, que puedan dirigir, pónganlos al frente, que den los anuncios, pónganle su cara ahí, que ellos sientan que son parte de la iglesia, sin esperar nada a cambio. Es nuestra responsabilidad ayudarles, guiarlos, mentorearlos, para que ellos puedan asumir el reto de una nueva generación. Y es esto, es la importancia de un mentoreo. Y no sabemos si esta persona a los 6, 10 años lamentablemente va a decir que no, pero usted como líder en este momento está cumpliendo. La importancia del mentoreo. Segundo punto, el reto de asumir y seguir la obediencia. Versículos del 8 al 14, y es la escena número 2 de este pasaje. Encontramos del 8 al 14 el clímax de este pasaje, el momento que es donde va a pasar el ministerio, donde va a pasar esa transición. Otra iglesia es posible hacia la juventud, definitivamente, pero si seguimos nosotros repitiendo y repitiendo y repitiendo lo mismo y no dando espacio, lamentablemente no vamos a poder pasar esa estafeta. Esto lo llamo yo 3 M's. Mismo mensaje, diferente método. Es el mismo mensaje, el mensaje de Jesús, el mensaje de redención, el mensaje de salvación, el mensaje de reconciliación a través de Jesús no se cambia, pero el método en que se imparte hacia las nuevas generaciones es vital. Porque ¿quién sabe aquí un pequeño test? ¿Quién sabe aquí qué es ChatGPT? Levante la mano. 1, 2, 3, 4. Buenísimo. 4 personas saben qué es ChatGPT. Como 50 personas ahorita. 4 de 50. Menos del 10% sabe que es ChatGPT. Es una aplicación que salió hace poquito, está revolucionando la industria, inteligencia artificial, etc. ¿Cómo la iglesia lo va a utilizar? Pastor, usted, sin menospreciar a nadie, ¿usted se cree preparado para llegar a agarrar ChatGPT y ver qué puede hacer? Ver cómo puede llegar a las siguientes generaciones utilizando algo tan novedoso. Porque ya Facebook, Instagram, TikTok, todas estas están pasando. Ese es el nombre de la compañía. AI significa, gracias, inteligencia artificial en inglés, Artificial Intelligence. Me quedé un toque aquí haciendo el cruce de los cables. ¿A qué voy con esto? Es tan necesario el reto de asumirla y seguir la obediencia.
dando esa exposición a las nuevas generaciones. Elías y Eliseo cruzaron ambos el Jordán. Versículo 8. Versículo 9, finalmente encontramos, y es el punto clave, finalmente encontramos la obediencia mostrada por Eliseo en los versículos anteriores tiene fruto. Porque ¿qué es lo que pasa? Elías le pregunta: ¿qué quieres que haga por ti antes de que me separen de tu lado? ¿Qué quieres que haga por ti antes de que me separen de tu lado? Si usted en este momento ya tiene una persona identificada entre su iglesia, o varios, qué bien. ¿Será que usted les puede preguntar esto? ¿Y cuál es la respuesta de Eliseo? Pido que sea yo el heredero de tu espíritu por partida doble, respondió Eliseo. Oh, qué toque, aquí se congregan 300, yo quiero llegar a 600. Ese furor, esa energía que traen las nuevas generaciones, súper chiva, qué tuanis, qué bueno. A mí me encanta. ¿Por qué? Porque lo he vivido y lo he visto. Y es ese deseo. Pero ¿saben qué es lo que pasa? Que lamentablemente la mayoría no respondemos como Eliseo, sino vemos eso como un ataque. ¿Qué es lo que responde Elías? ¿Qué es lo que responde Elías? Has pedido algo difícil, pero si logras verme cuando me separen de tu lado, será concedido. Oh, qué rajado. Has pedido algo difícil, es una realidad que fue algo difícil. Entendamos por un momento que Elías es el profeta que hizo traer fuego, es el profeta celoso, es el profeta que estuvo como cualquier otro en un carrusel arriba abajo con su relación con Jesús. Es el profeta que aparece en la transfiguración, es uno de los dos personajes bíblicos que no murieron. Y Eliseo le pide partida doble de su ministerio. Qué increíble, qué energía, qué furor, qué bárbaro, Sin embargo, Elías no le cierra las puertas. Versículo 10. Él no le pone una lista interminable. Tiene que hacer esto y aquello. Elías, ¿qué es lo que le dice? Simplemente, si puedes verme. Elías pudo haber dicho claramente, no. ¿Qué le pasa? Y para poner un toque de contexto, aquí no estamos hablando de jovencitos. Porque si hemos leído esta historia, sabemos que Eliseo ya estaba mayor y era calvo, ¿verdad? Elías no le dice no. Elías no lo condiciona con miles de tareas. Elías simplemente le pone, reconoce su solicitud y le pone lo único para que él lo pueda llegar a adquirir. Versículo 11 y 12. Iban caminando y conversando cuando de repente de pronto los separó un carro de fuego con caballos de fuego, y Elías subió al cielo y en medio de un torbellino. Y Eliseo, viéndolo lo que pasaba, se puso a gritar: Padre mío, carro y fuerza, conductora de Israel. Pero no volvió a verlo. Entonces agarró su ropa y la rasgó en dos. Qué importante, qué interesante todo esto. Porque si nos damos cuenta, Eliseo sí vio a Elías. Eliseo sí vio. Dice Eliseo, viendo lo que pasaba, se puso a gritar. Versículo 13. Luego recogió el manto que se le había caído a Elías, y regresando a la orilla del Jordán, golpeó el agua con el manto y exclamó: ¿Dónde estás? ¿Dónde está el Señor, el Dios de Elías? En cuanto golpeó el agua, se partió en dos y Elías cruzó. Esto a mí me da la impresión, y ojo, no quiero hacer una exégesis aquí. Lo que estoy tratando de mantenerme durante todo este mensaje es al texto y dejar que el texto hable. Pero yo tal vez interpreto que de alguna u otra manera Eliseo está como un toque triste, ¿no? Como que no había visto el poder, o tal vez no lo había sentido, y por eso llega y le pregunta en el versículo 14. Golpeó el agua con el manto y exclamó: ¿Dónde está el Señor, el Dios de Elías? Y golpeó, y en cuanto golpeó el agua, se partió en dos el río Jordán, y él pudo cruzar. Me imagino que en ese momento tal vez Eliseo puso una sonrisa de oreja a oreja, pero tal vez me imagino que se recordó de su llamamiento. Primera de Reyes, capítulo 19, versículo 19, no está en pantalla. Dice: Elías salió de allí y encontró a Eliseo, hijo de Safat, que estaba arando. Había 12 yuntas de bueyes en fila,
y él mismo conducía la última. Elías pasó junto a Eliseo y agarró su manto sobre él. Entonces Eliseo dejó sus bueyes y corrió tras Elías. Permítame usted despedirme de mi padre. Ahí sigue la historia, donde él básicamente se va a despedir de sus padres y empieza a seguir a Elías. Qué interesante, qué curioso cómo Elías llama a Eliseo tirándole el manto. Y es lo que en este momento él recoge. Y es lo que él utiliza para abrir el Jordán. Me imagino, supongo que tal vez él estaba sonriendo al darse cuenta que lo que había pasado. No decir que el poder estaba en el manto, mas sin embargo que poco a poco él iba a ir creciendo. Y se cumplió la única solicitud o requisito que Elías le puso a Eliseo. Él lo vio. Pero la realidad es que pese a todo esto, hay una falta de apoyo muy grande. Hay una falta de apoyo tan grande por mucho miedo. Muchísimo miedo. Tercera escena y final de este texto bíblico, versículos del 15 al 18. Y en esta escena encontramos demasiada incredulidad y falta de apoyo de parte de los mismos profetas que se quedaron al otro lado del Jordán, en Jericó, viendo qué es lo que estaba pasando. Desecharon los toros desde lejos, ¿verdad? Y llega Eliseo a encontrarse una falta de apoyo en ellos. Los profetas de Jericó, al verlo, exclamaron: el espíritu de Elías se ha posado sobre Eliseo. Entonces fueron a su encuentro y se postraron ante él, rostro en tierra. Mira, le dijeron, aquí se encuentran entre nosotros, tus servidores, 50 hombres muy capaces que pueden ir a buscar a tu maestro. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí? De nuevo, si no vamos a aplicar lo que aprendemos hoy, vamos a ser como estos testigos que de repente, tal vez sea como un fósforo, lo prendemos y a los 10 segundos ya fue. O tal vez como los jóvenes cuando vuelven de campamento, que vuelven con ese fuego, pero a los 2-3 meses, a lo mucho, caen de nuevo. ¿Qué está pasando acá? Para las nuevas generaciones es aquí donde nos encontramos un reto a poder seguir caminando, a caminar en obediencia pese a la falta de apoyo, pese a la falta de exposición, pese a las necesidades que vayan a tener, pese a la incredibilidad que va a atacar tu llamado. Ojalá que puedan ser mentoreados por aquellos que ya han pasado por ahí. Cada uno de ustedes sabe a lo que me refiero. Cuando estaba preparando este mensaje me acordé que hace unos años había escuchado a Serafín Contreras tocando este mismo pasaje bíblico, y esta frase se me quedó: hay muchos Eliseos tratando de quitar el manto. Hay demasiados Eliseos que quieren el micrófono, que quieren más, y que quieren clics, y que quieren likes, y que hay muchos Eliseos tratando de quitar el manto, y hay muchos Elías en este tiempo que no la quieren soltar, no quieren soltar el manto. La realidad es de que tenemos que hacer ese cambio. ¿Quién va a tomar ese reto en la siguiente generación? ¿Quién? La relevancia del lugar. Y vamos a ir aterrizando ya. La relevancia del lugar. El Jordán, un lugar maravilloso que encierra en sí 3 cambios generacionales. Este es el segundo de ellos. 3 cambios generacionales, 3 cambios de ministerio. El primero, Moisés con Josué. El segundo, Elías con Eliseo. Y el tercero, Juan el Bautista con Jesús. Todos en el Jordán. La relevancia del lugar. Puede que tal vez la persona que usted esté mentoreando termina yéndose, no sé, a Nicaragua, a Colombia, a donde sea, o termina yéndose al otro lado. Ahorita acabo de conocer a un amigo de la familia de mi esposa, y él era de Heredia y ahora está en Upala. Imagínense. Puede que la persona que usted está depositando ese tiempo, sus recursos y vida, termina siendo ministerio en otro lugar. Y está bien, la relevancia del lugar de transición es importante. Y no nos toca a nosotros definir eso. Si la verdad lo que estamos haciendo es llamando a tener un control en alguien para que sea esa persona la que vaya a asumir específicamente donde yo quiero, lo que estoy simplemente haciendo es un plan de negocios. Y no estoy dejando que Dios sea el que trabaje en mí y en la iglesia. Cierro con esto. Hace enero, hace unos años, es decir, en enero fui a
a una charla de plantación de iglesias. Y había el pastor Francisco Bedfeld. Si ustedes leen de Coalición por el Evangelio, sabe quién es. Es un pastor en Guatemala y estaba compartiendo de cómo su iglesia tiene en su ADN el plantar otras iglesias, cómo su iglesia ha desarrollado un proceso de mentoreo. Y no es, de nuevo, no es un checklist. Cómo su iglesia ha dejado de estar arraigada a viejas costumbres y al egoísmo y ha empezado a soltar y a soltar y a soltar para que las nuevas generaciones y otras iglesias se levanten dentro, alrededor y fuera de Ciudad de Guatemala y de Guatemala en general. Tanto así, y esto fue lo que me impactó demasiado, tanto así que su iglesia tenía 500 miembros. Ya habían pasado ciertos meses o años desde la última vez que enviaron a ciertas personas a plantar una nueva iglesia, y tenía 500 miembros. Y de repente en el proceso de mentoreo hay personas que se levantan, un equipo que se levantan, y de repente el pastor, al igual que la iglesia, dicen: es tiempo de enviar a estos que se están levantando. No los vamos a enviar solos, vamos a enviar 100 personas. Es una iglesia de 500 personas. Y terminan enviando 100 personas para que planten otra iglesia. Finanzas por el suelo. 3 servicios terminan convirtiéndose en 2. ¿Por qué? Porque se sentía el espacio vacío entre las sillas. Pero ellos saben que estaban haciendo la voluntad de Dios y estaban caminando en obediencia. ¿Qué tan importante es eso? A los escasos 5 meses, su iglesia empieza a crecer. Y contaba él que ahora son 700 personas y ahora son 4 servicios. No es una receta de que tenemos que hacerlo así para que Dios se glorifique. No es una receta. De nuevo, lo que menos quiero es que sigamos en el ABC, sino más bien es un reto a que nosotros podamos asumir y pasar esa estafeta. Cierro con este versículo que me encanta. Como flechas en las manos del guerrero son los hijos de la juventud. Las mayores revoluciones a nivel mundial han empezado con jóvenes. Si nosotros estamos desperdiciando nuestra juventud en la iglesia, lamentablemente ellos no van a seguir. Si nosotros estamos dejando a nuestra juventud que sean enseñados por otros y no estamos mentoreando a alguien, es hora de cambiar. Ojalá que podamos asumir el reto. Vamos a orar. Espíritu Santo, te doy las gracias por este tiempo. Gracias porque hemos escuchado tu palabra. Hemos visto un ejemplo claro en el libro de Reyes de cómo se hizo un cambio, cómo se hizo una transición, cómo otra iglesia hacia la juventud es posible, cómo tal vez nuestras carencias son más visibles a una nueva generación que está demandando tanto, pero cómo necesitamos nosotros invertir en los demás para que sean levantados, para que puedan servir de la mejor manera, para que no hayan esas cadenas de egoísmo entre la iglesia a nivel nacional, a nivel mundial, ese mini reino que tratamos de hacer. Trabaja en nosotros, Espíritu Santo. Te pido que rompas cualquier costumbre, golpea nuestro corazón, que sintamos la necesidad de salir hoy de acá y poner en práctica lo aprendido, de poder llevar aliento, amor, tiempo, recursos, aquellos que se están levantando y que tal vez hemos ignorado, aquellos que se están levantando y que tal vez no queremos darle tiempo, recursos o espacio por miedo a que se me vaya lo que sea que se me vaya a ir. Dependemos de ti, queremos ser dependientes al 100% tuyos, y que una nueva iglesia se levante lejos de seguir estructuras que parecen estar arraigadas generación tras generación en la iglesia costarricense. En tu nombre te doy las gracias. Te pido que bendigas a cada uno de los pastores y líderes que están en esta tarde, en este día, y que salgan con ese deseo de querer servirte, no solo en el 2023, 2024, 2030 o hasta que se mueran, sino hasta que se pueda levantar otro más para seguir ese mismo reto. En tu nombre, Jesús, amén.